Vamos a continuar con la exposición del párrafo del capítulo número 26, que es el capítulo sobre la iglesia. El capítulo sobre la iglesia. Dijimos en la clase pasada que este capítulo difiere bastante con la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster tiene 6 artículos. En el caso de nuestra Confesión de Fe tiene 15. Y la razón es porque desde la comprensión que nosotros tenemos por las escrituras de la teología del pacto, también la comprensión de la iglesia en el Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento, la consumación del pacto de nuestra salvación en Cristo Jesús. Toda esta comprensión hace que nosotros entonces tengamos un entendimiento de la iglesia con unas diferencias con nuestros hermanos presbiterianos reformados. Y los redactores de nuestra confesión de fe entonces las plasman allí en esta iglesia, y a lo largo de su exposición estaremos viendo unas diferencias. Primero estaremos viendo lo que creemos y podremos hacer un contraste con lo que nuestros hermanos presbiterianos y otros grupos también piensan con respecto a lo que enseña la Biblia sobre la iglesia. Estamos entonces en el tema de la iglesia universal, la iglesia universal. Del párrafo 1 al párrafo 2 vimos la iglesia como visible y la iglesia como invisible. Eso fue lo que tratamos en los 2 primeros párrafos. La iglesia como invisible, una iglesia universal o católica, pero la verdadera iglesia, que finalmente eso es lo que termina significando esa iglesia universal o católica. Esa verdadera iglesia como invisible, ese término se acuñó en el sentido de que Dios es el que conoce verdaderamente la condición espiritual, los corazones de las personas, y esa es la iglesia verdadera, mientras que en contraposición a lo que la iglesia de Roma identificaba como la verdadera iglesia, que eran los que estuvieran cercanos a la jerarquía, o que se identifica como en esa estructura jerárquica que ellos tienen. Por eso vimos esta parte de iglesia invisible, pero después terminamos con el segundo párrafo, que es la iglesia visible. O sea, solo Dios conoce la iglesia, sí, solo Dios conoce quién es verdaderamente su iglesia, pero hay un aspecto visible, y el aspecto visible es nosotros como creyentes, a través de la profesión de fe de una persona, su manifestar, creer en lo que el Evangelio proclama, la salvación en la persona del Señor Jesucristo, y que esa profesión de fe no sea destruida porque guarda todavía doctrinas heréticas o porque vive una vida totalmente incoherente a lo que dice ser. Es a través de esa profesión de fe lo que nosotros podemos ver, que vemos entonces la iglesia desde nuestra perspectiva humana, que es falible, que es limitada, pero que tenemos la instrucción en las escrituras para poder identificar una iglesia verdadera y creyentes que componen esa iglesia, siempre teniendo en mente que, aunque podemos ver una iglesia verdadera, también nosotros sabemos que en medio de una iglesia verdadera hay profesantes que sabemos que solamente Dios conoce los corazones, y que algunos de ellos no tienen realmente una fe salvadora, y con el tiempo apostatarán de la fe y se apartarán de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, esto fue entonces lo que vimos en los 2 primeros párrafos, la iglesia universal. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y lo vimos en 2 aspectos: iglesia invisible e iglesia visible. Ahora vamos a tratar el tema de la perpetuidad de la iglesia, o sea, esa iglesia verdadera y su permanencia. Sin embargo, el párrafo número 3, que es el que vamos a ver aquí, este párrafo número 3 que vamos a ver aquí, vamos a darnos cuenta que nos introduce un tema, o sea, nos habla acerca de hasta cuándo va a estar esta iglesia verdadera, pero nos introduce
un tema que complementa el que ya vimos en los dos primeros párrafos. ¿Qué vimos en los dos primeros párrafos? La iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la iglesia de los verdaderos creyentes. ¿Y quién conoce a la iglesia verdadera? Solo Dios. Es invisible en ese sentido y tiene una parte a la cual ya me referí, que es una parte visible, como la identificamos los creyentes según la palabra. Pero nos introduce este tema, este párrafo número 3, el tema de que hay iglesias verdaderas, pero hay iglesias más puras e iglesias menos puras. Esto se ve dentro de este párrafo, aunque su propósito es hablar sobre hasta cuándo estará la iglesia verdadera presente durante este peregrinaje hasta que sea la venida del Señor Jesucristo. El párrafo entonces dice así: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Entonces, el párrafo nos está hablando en la parte segunda que la iglesia permanecerá por la obra del Señor hasta que Él regrese, hasta su segunda venida. Ok, sin embargo, aunque tenemos esta promesa por la palabra de que la permanencia de la iglesia será hasta la venida del Señor Jesucristo, también es importante distinguir que dentro de las iglesias verdaderas hay unas más puras, unas menos puras, y hay otras que se degradarán de tal manera que dejarán de ser iglesia del Señor, iglesia del Señor. Así que se introduce entonces este tema que pudiera como indicar que ¿será que entonces no permanecerá la iglesia hasta la venida del Señor? Sí, la promesa bíblica es que siempre habla iglesia del Señor Jesucristo, pero también esta distinción entre iglesias más puras, iglesias menos puras y algunas menos puras que se acercan a tal punto a el error que incluso algunas llegan a convertirse en sinagogas de Satanás o una falsa iglesia. Así que dentro de estas iglesias falsas e iglesias verdaderas, distinción que pudimos ver en los dos párrafos primeros, dentro de las iglesias verdaderas nosotros podemos ver unas menos puras y más puras. Ahora, ¿esto es bíblico o es solamente como un punto de vista que se tiene hoy en día? No, en la escritura misma nosotros tenemos el sustento para esta distinción. Por ejemplo, nosotros tenemos las iglesias de los Gálatas, las iglesias de Galacia, ¿cierto? Y también tenemos la iglesia en Corinto. Y nosotros podemos ver que estas son iglesias verdaderas, en la manera como el apóstol Pablo escribe a ellos. Pero también podemos ver que son iglesias con gravísimos problemas en su vida, en su santidad, en su madurez, e incluso que necesitan ser corregidas fuertemente en su doctrina. Incluso algunas están siendo permeadas por las obras de los falsos maestros y están dando oídos a la falsedad. Podemos verlas en la iglesia de los Gálatas, que ni siquiera el apóstol Pablo los saluda, sino que de una vez entra a la confrontación, o la iglesia en Corinto, pero iglesias verdaderas. Y por otro lado tenemos iglesias que son más puras, iglesias que nosotros vemos más conformadas a la palabra del Señor, iglesias más maduras, iglesias donde en las cartas que Pablo les describe casi unos reconocimientos a Dios por ese crecimiento, madurez, por su trabajo, por la labor desempeñada desde el momento de su salvación. Por ejemplo, las iglesias de Macedonia son muy distinguidas en esto. Los que están viniendo los días miércoles en la exposición de la carta a los tesalonicenses tendrán esto fresco en su memoria. La iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, iglesias más conformadas a la palabra del Señor, con mayor madurez, en donde aunque se le hace una exigencia mayor, nosotros podemos ver un fruto maravilloso en medio de ellas. Así que iglesias falsas, no, la iglesia no se distingue por quien esté unido a una
a una organización o estructura jerárquica bajo la cabeza de un hombre llamado el Papa, como lo afirmaban la iglesia de Roma. No, la iglesia verdadera la distingue solamente Dios y son los verdaderos creyentes, y nosotros por la palabra del Señor la podemos distinguir también, aunque entendiendo que en medio de ellas habrán falsos creyentes. Ok, pero en las iglesias verdaderas, iglesias menos puras e iglesias más puras. Ahora, ¿qué hace? Ya lo mencioné, a una iglesia más pura que otra, su grado de conformidad, o sea, de ser amoldada, de estar apegada a la doctrina y a la conducta revelada por el Señor de la iglesia. Entonces, las iglesias que con más celo buscan apegarse a las escrituras, que sus miembros crecen en santidad, su gobierno, su orden, todo esto que se apega a la palabra del Señor, que es la cabeza de la iglesia y quien dice cómo debe ser su iglesia, esto es lo que hace la distinción. Entonces, pongamos el ejemplo de la iglesia de Corinto, una iglesia que hemos mencionado como menos pura, pero una iglesia verdadera. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo, con su autoridad apostólica, habla a esta iglesia como una verdadera iglesia. Ahora, en el desarrollo de la carta que vemos nosotros inmadurez, y esto se ve expresado en los celos, en las contiendas, en las envidias, en las disensiones, en el partidismo. Esto es lo que el apóstol Pablo directamente les señala a ellos. Y también nosotros vemos aspectos, por ejemplo, como el no ejercer disciplina eclesiástica, tolerar una situación de pecado bochornosa que ha afectado a la congregación y que incluso ha llegado a oídos de los de afuera, de los impíos, ¿cierto? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual aún se nombra entre los gentiles, un caso de inmoralidad sexual grave. Primera de Corintios 11, 18, por ejemplo, hace un señalamiento en cuanto a la observancia de las ordenanzas. Tal vez las cumplen al pie de la letra, pero sin discernir lo que la celebración, por ejemplo, de la cena es. Celebrando la cena del Señor y teniendo contiendas, menosprecios, partidismos en medio de ellas, que es lo que dice aquí en el 11:18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y después, más adelante, con respecto a la misma cena del Señor, dice: eso que ustedes hacen cuando se reúnen a celebrar la cena del Señor, eso no es celebrar la cena del Señor. Ahora, entender que es una iglesia verdadera, aunque podemos ver que es menos pura, esto no quiere decir que los creyentes que están en una iglesia verdadera tengan la obligación de salir a correr a buscar la iglesia más pura que haya en ese momento dentro de la ciudad donde se está. Si es una iglesia verdadera y tiene esa determinación por la palabra del Señor y en su gobierno de cada día irse amoldando más a la palabra del Señor, el saber que hay iglesias menos puras y más puras no le impulsa a que inmediatamente busque la iglesia más pura que pudiese encontrar. Esto es lo que quiere decir saber que hay una iglesia verdadera, aunque están en diferentes procesos de su apego a la palabra del Señor. Esto quiere decir que los creyentes no tienen obligación de buscar la iglesia más pura que puedan hallar y quedarse allí y luego salir si una iglesia más pura aparece. Ahora, ya vamos a hacer allí una salvedad, pero nosotros mismos, y aún en la experiencia como pastores de esta congregación, frente al seminario, frente a la licenciatura, hay pastores que han llegado, pero uno ve en esas iglesias como estudiantes, y uno ve en esas iglesias esa disposición a conformarse cada vez más a la palabra del Señor, a que la iglesia vaya dejando cosas que traían y que después por la misma palabra del Señor se dan cuenta que no estaban bien. Las personas que pertenecen a esas iglesias no deberían salir corriendo a ver cuál es la iglesia más pura. Es una iglesia que está en crecimiento, es una iglesia que está conformándose a la palabra del Señor. Así que es en este sentido lo que acabo de mencionar. Spurgeon
le dijo a uno de estos que estaban en una iglesia y que al ver algo malo o al ver algo que no estaba muy sujeto a la escritura, inmediatamente salía corriendo a otra iglesia, le dijo lo siguiente: si usted no se tiene por perfecto, deje ya de buscar la iglesia perfecta, porque ésta dejará de serlo en el momento en que usted se haga miembro de ella. Con esas expresiones tan irónicas y tan punzantes que él tenía. Todos nosotros estamos sujetos a una naturaleza pecaminosa. Llegar a una iglesia que supuestamente es perfecta, que no la hay, pues sería que dejara de serlo. Ahora, el creyente entonces debe pertenecer a una iglesia verdadera en la que encuentre crecimiento cristiano y pueda servir con los dones que Dios le ha dotado. Y cuando digo pueda servir, no es que yo no estoy en un ministerio. La palabra del Señor nos indica de que nosotros le servimos al Señor con nuestra propia vida en todas las áreas que nosotros vivimos y en todas las relaciones que nosotros tenemos, y también en el servicio a la iglesia, la predicación del evangelio, nuestra asistencia, el aporte, las oraciones y el servicio que podamos prestar. Así que saber que hay iglesias menos puras e iglesias más puras no es un llamado a que busque la iglesia más pura. Mientras esa iglesia esté buscando su crecimiento y apegarse a la escritura, usted debe ser parte del esfuerzo por la pureza en su iglesia, Pero, y aquí está la salvedad, pero una iglesia verdadera, si no camina en pos de su pureza, empezará a cambiar el enfoque teocéntrico por un enfoque humanístico. Entonces tal vez alguien está en la iglesia que no es la iglesia pues que ha crecido más en su apego a la palabra, es una iglesia verdadera, pero si esa iglesia no tiene un caminar continuo de reformarse en el sentido de volver al original que Dios ha dado, la cabeza que es Cristo, ha establecido para su iglesia, esa iglesia, si no avanza hacia su crecimiento y madurez, eso no se queda simplemente estancado, va a decrecer, y el enfoque va a ser de ser teocéntrico a ser antropocéntrico, enfocarse en las personas, hacer todo pragmática. Lo que se hace es para tener un resultado que lo evalúan por asistencia y recursos y reconocimiento, y va a enfocarse más en el hombre. Así que pueda que sea una iglesia verdadera, pero tarde o temprano va a cambiar su enfoque, o ya lo ha tomado. Si no es a conformarse a la palabra del Señor, es a degradarse, y cada vez más entonces se acercará hacia lo que la escritura no muestra que es la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, se alejará del modelo bíblico de la iglesia y tendrá una tendencia hacia cada vez más error, y cada vez más cerca a convertirse no en una iglesia menos pura, sino en una falsa iglesia. Y algunas, esto creo que es, pastor, no estoy seguro, esto es Apocalipsis. Y Apocalipsis. Algunas iglesias que en un tiempo fueron verdaderas. Este es un énfasis que nosotros hemos puesto allí, hablando de iglesias que manifestaron en su profesión y en su vida como congregación ser iglesias verdaderas, se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Esto es lo que dice la confesión de fe, pero hablando de un texto de Apocalipsis donde se señala a una iglesia como realmente una sinagoga de Satanás. Eso está en la confesión de fe. Ahora, el entendimiento de iglesias menos puras e iglesias más puras, entonces, insisto, no es para que una persona que está en una iglesia verdadera salga corriendo a una iglesia más pura, la más pura que encuentre. El asunto es el siguiente: que si esa iglesia no tiene una conformidad con la escritura día a día, esa iglesia va a empezar a tender hacia el otro extremo, y en vez de crecer
de crecer, y el consejo allí es huya, huya, huya de allí a una iglesia verdadera. Si hay una iglesia verdadera y que está creciendo, no tiene que buscar la más pura, quédese allí, sea usted un factor de crecimiento, sea usted un factor que Dios usa para ese cada vez crecimiento de la iglesia. Pero si esa iglesia, ese no es su rumbo y cada vez está apegándose más a prácticas y a técnicas más humanísticas, que lo que la palabra del Señor da, entonces huya de allí, huya de allí. Sin embargo, y esto es lo que ya a continuación trata el párrafo, debemos de confiar en la promesa del Señor de que Cristo ha tenido, siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. En otras palabras, a pesar de que nosotros vemos iglesias degradándose, siempre habrá una iglesia verdadera hasta su regreso, hasta su retorno. Mateo 24:14 dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esa labor, ¿quién la cumple? La iglesia, los creyentes, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una promesa que el Señor nos da y que nosotros implícitamente podemos ver en ella la permanencia de la iglesia hasta el regreso del Señor Jesucristo, la permanencia hasta el regreso del Señor Jesucristo. Así que frente a las falsas iglesias, frente a las sectas, frente al crecimiento del error, incluso frente a la degradación de algunas iglesias, Cristo es el Señor de la iglesia y Él mantendrá su iglesia y Él hará que permanezca su iglesia hasta su retorno. Muy bien, y el párrafo 4 nos habla de la autoridad que tiene Cristo sobre la iglesia. Y esto obviamente en toda esta seguidilla también de no solamente enseñar a la iglesia qué habla la palabra del Señor sobre la iglesia, sino también como respuesta al error. Este párrafo especialmente se contrapone a lo que hablamos desde el principio en el párrafo número 1 dicho por la iglesia de Roma. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia visible, verdadera y católica según ellos? Universal, que eso es lo que termina siendo iglesia, el sentido de iglesia verdadera. Aquella que está unida a la estructura jerárquica en cabeza del Papa. Ahora, este párrafo número 4 habla acerca de ¿verdaderamente el Papa es cabeza de la iglesia? Él es la cabeza de toda esa estructura. Así es como se reconoce una iglesia verdadera, lo cual ya se desechó. Este párrafo habla de quién verdaderamente es la cabeza de la iglesia. Y al explicarlo, también nos explicará entonces cómo, aunque la cabeza es Cristo, Cristo ejerce su autoridad a través de el diseño que Él tiene para la iglesia y las personas que Él pone para que administren su gobierno y su autoridad. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento. Cristo es el que une a los que han de ser salvos. Cristo es el que edifica la iglesia. Él es el que va levantando su iglesia. Todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Es Cristo entonces quien por el designio del Padre tiene toda la autoridad para formar a su iglesia, establecer a su iglesia como lo hizo, darle el orden que Él estableció para la iglesia y el gobierno de la iglesia. Él es el que está investido para ello. Así que Él es la cabeza de la iglesia, en el sentido de que la direcciona y en el sentido de que la gobierna, la establece,
la funda, la ordena y establece un orden y un gobierno dentro de la iglesia. Esto no procede del hombre, esto no procede de la sabiduría del hombre, esto es establecido por Cristo. Él es la cabeza. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado, hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Entonces claramente este párrafo dice que el Señor Jesús es la autoridad o cabeza de la iglesia. Ahora, antes de entrar a hablar con ello, debemos decir lo siguiente. En la segunda parte del párrafo, nosotros, aunque esta es una iglesia confesional, que se adhiere a la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, entendemos que esa confesión no es inerrante, y aunque expresa claramente lo que creemos de la palabra del Señor, y aunque ella misma ha sido probada por el tiempo, la revisión de ella, la prueba de fuego del tiempo, pues en este segundo punto que da este párrafo nosotros no estamos de acuerdo con identificar, como lo hace aquí, al hijo de perdición o al anticristo directamente con el Papa. Así que no estamos de acuerdo con la confesión de 1689 al relacionar al Papa con el hombre de perdición de segunda de Tesalonicenses 2. Allí es donde se habla entonces de este personaje en ese sentido escatológico. Pues allí se habla de un hombre que será destruido tras la segunda venida del Señor y no de una sucesión de papas. Ahora alguien podría decir, no, la confesión de fe no yerra porque está hablando del papado, y lo que habla es que acerca de que este papado será destruido con la venida del Señor Jesucristo. En ese sentido nosotros podemos entender que Babilonia, las falsas religiones y todo será destruido, todos estos enemigos serán destruidos por la venida del Señor. El problema es que cuando se habla del hijo de perdición y del anticristo en segunda de Tesalonicenses, claramente nosotros podemos ver a un personaje, no a una institución. Esto no quiere decir de ninguna manera que nosotros veamos como favorable el papado o Roma. Esta iglesia especialmente en sus convicciones reformadas, históricas, firmemente protestantes, vemos la iglesia de Roma como una abominación, por supuesto, pero creemos que esta identificación que hace la confesión de fe yerra, y decimos esto por cuestiones netamente exegéticas y no porque no veamos el estado herético de la mal llamada iglesia de Roma. En 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este empieza a describir un personaje específico, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y más adelante en el versículo 8 y 9 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, cercano a la venida del Señor, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces nosotros vemos aquí un personaje que se levantará por obra de Satanás, que será usado por Satanás, pero que en la venida del Señor será destruido. Ahora, lo que sí logramos entender es la razón por la que nuestros hermanos puritanos bautistas en su confesión de fe identifican al anticristo, al hijo de perdición, con el papado. O sea, básicamente en ese momento usted tiene que entender que estaba una batalla por la identificación de la iglesia verdadera, y en ese momento claramente hay una iglesia que reclama ser la iglesia verdadera con todos los argumentos que dimos en la clase pasada,
y una iglesia que surge del volver a las Escrituras y que muestra la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Y la cuestión no solamente se quedó en el campo de la controversia doctrinal, el asunto fue de persecución, asesinatos y muertes en contra de aquellos que buscaban volver a la fuente original, que es la palabra del Señor. El torcimiento de la doctrina, la abominación, la inmundicia que por ejemplo el mismo Lutero vio cuando todo motivado fue a visitar a la santa ciudad de Roma, y cuando llegó allá se dio cuenta de la podriciña terrible que tenían. Entonces este es un asunto que por su contexto histórico así lo identificaron. No yerran en el sentido de ver a la institución como una institución anticristiana, ¿cierto? Pero como en la exégesis que nosotros podemos ver de 2 Tesalonicenses 2, más que estar hablando de una institución, está hablando de un hombre. Así que en ese sentido nos desligamos de esta expresión. Y volviendo entonces a la primera parte del párrafo, que nos habla de Jesucristo como la cabeza, en contraposición de lo que Roma habla del Papa como supuesta cabeza, la Escritura una y otra vez enfatiza que Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 dice: y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Efesios 1:22-23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, hablando de Cristo, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, algunas personas, cuando afirmamos que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él es el que la establece, la edifica, la forma, Él es el único que tiene la autoridad para el orden al interior de la iglesia, entonces dicen: la autoridad de la iglesia es Cristo. Eso está bien, pero muchas veces esto se dice en una negación de cómo Cristo gobierna en su iglesia. Cómo Cristo gobierna en su iglesia, en la práctica, cómo Cristo ejerce su gobierno en la iglesia. Y esto lo dicen porque tienen una animosidad contra toda autoridad establecida, aún al interior de la iglesia. La autoridad es Cristo, eso es verdad, Él es la única cabeza de la iglesia, pero aquel que es la cabeza ha establecido un orden dentro de la iglesia y un gobierno que le representa, siempre y cuando esté apegado a las Escrituras. ¿Cómo ejerce su jefatura Cristo sobre la iglesia? Mediante los representantes en la tierra designados por Él. En Efesios 4:11 al 2, cuando nos está hablando de esos dones espirituales o esos regalos que Dios ha dado a la iglesia, dotado a hombres al interior de la iglesia con un propósito, vemos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el que los establece así, con sus propósitos para su cuerpo, la iglesia. Él mismo, ¿quién? Él mismo, ¿quién? Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que estas capacidades, estos dones en un trabajo que se refleja en estos ministerios, fueron establecidos por Cristo para la fundamentación de la iglesia. La iglesia se levanta sobre la doctrina de los apóstoles. Lo que nosotros creemos es sobre lo que quedó plasmado en el Nuevo Testamento, en la doctrina apostólica, su autoridad como apóstoles, como profetas. Ahora, el orden que ha dado Dios, nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia, un gobierno a través de ancianos, una pluralidad de ancianos, varios ancianos en gobierno en una iglesia. Yo no me voy a detener aquí porque no es el propósito del párrafo a hablar de cuál de estos dones sigue vigente y cuáles cesaron. Son nuestras convicciones y aquí lo hemos dicho, que los apóstoles, al cumplir plenamente su propósito, ya no hay más apóstoles,
Ya no hubo más apóstoles. La iglesia nunca reemplazó apóstoles. Esa falsedad de los apóstoles del día de hoy no tiene ningún sentido. Eso nació ahorita en el 2001. Es una novedad para los ignorantes, gravísima y con graves repercusiones para la iglesia. Ahora, el asunto es que sí, y lo que nos interesa del párrafo es ver que es Cristo mismo, quien es la cabeza de la iglesia, quien constituye a hombres que ha dotado para que administren su gobierno al interior de las iglesias locales. Entonces el orden en que lo hace es así: el Espíritu Santo de Dios dotando a los apóstoles y dándoles revelación. Esta revelación era dada a los apóstoles. Esta fue la promesa, esta fue la razón por la que él escogió apóstoles, a los 12, y también a aquel que envió a los gentiles, a Pablo, en donde él les dota, les capacita y promete que el Espíritu Santo de Dios les recordaría todo lo que les había dicho y les llevaría a toda verdad. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que Cristo mismo, por la promesa de su Espíritu Santo, obrando en estos santos hombres de Dios que finalmente escriben lo que para nosotros hoy tenemos como el Nuevo Testamento, la palabra del Señor, y el canon está cerrado, establecen el fundamento, el cimiento de la iglesia, la doctrina apostólica, lo que creemos en la palabra del Señor. Y es los creyentes al día de hoy, por la presencia del Espíritu Santo, que nosotros somos iluminados por la palabra del Señor. Allí vemos la autoridad de Cristo, el Espíritu Santo, trayendo revelación a los apóstoles, que finalmente escriben, completan el canon bíblico en el Nuevo Testamento. Es sobre lo que está escrito que entonces la iglesia es ordenada por Cristo de cómo debe ser gobernada, administrada y cómo debe funcionar. Hechos 14:23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. En Tito 1:5 le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Cómo gobierna Cristo en la iglesia? El orden que lo vemos es por medio de su Espíritu Santo, trayendo revelación a los apóstoles, los cuales dejan plasmado la voluntad de Cristo para su iglesia en las Escrituras. Esto es lo que vemos que hacían ellos, ese es el testimonio de las Escrituras, y es así como nosotros tenemos iluminación para nosotros mismos por el Espíritu Santo y la Escritura de cómo debe ser la iglesia, de cómo debe ser la iglesia. Así que, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Cómo gobierna Cristo? Como Él lo ha establecido en su palabra, por medio de su Espíritu Santo, que trajo revelación por medio de la autoridad de los apóstoles. Ahora, esto es tremendo porque ante la ida de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión, quien queda, les daré otro consolador, un vicario, alguien que le reemplaza, por decirlo así. La iglesia de Roma usurpa ese papel que cumple el Espíritu Santo y afirma que es el Papa, hablando del Papa como el vicario de Cristo. El verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo, no el Papa. La verdadera cabeza de la iglesia es Cristo. Y quien está estableciendo su gobierno es el Espíritu Santo, en las formas que ya expresamos aquí y que nos llega a nosotros mediante la doctrina apostólica, la palabra del Señor y lo que establece en el orden: ancianos para la iglesia. Y es ancianos. Nosotros entendemos que las iglesias que están en proceso de formación, iniciando y en proceso de reforma, tendrán un solo anciano. Pero las iglesias deben ser gobernadas por pluralidad de ancianos, más de un hombre.
El gobierno no debe estar concentrado en un hombre. Una pluralidad de ancianos es lo que vemos en las escrituras, varones, pastores, es lo que nosotros vemos en la palabra del Señor. Y es Cristo gobernando a través de ellos. No es un gobierno autoritarista y arbitrario, lo que el ungido le parezca en lo absoluto. Es de acuerdo a cómo le hable la palabra del Señor. Ahora, desconocer la autoridad delegada cuando alguien está aferrado a la palabra del Señor ya no es desconocer la autoridad y el gobierno que Cristo hace a través de un hombre. Es desconocer directamente a Cristo mismo como cabeza de la iglesia. La verdadera sucesión apostólica es doctrinal, no de personas. No es que se identifica la verdadera iglesia a través de una sucesión de papas. Se identifica la verdadera iglesia a través de la verdad de la palabra del Señor. Los oficiales de la iglesia local ejercen autoridad única y exclusivamente basados en la verdad de las escrituras, y de esta manera Cristo ejerce autoridad sobre su iglesia. En la medida en que estos hombres identificados por la iglesia y ordenados estén sujetos a la palabra del Señor, están ejerciendo la autoridad de la verdad de las escrituras y no simplemente por sucesión, porque alguien le nombró, que viene de una autoridad que finalmente termina en supuestamente la cabeza de la iglesia, el Papa. Eso es una herejía. Los únicos representantes terrenales de la autoridad de Cristo son los supervisores locales, los episcopos, los presbíteros, los ancianos, el gobierno de la iglesia. Esta autoridad es estrictamente local. Y esta es una convicción plenamente nuestra, bíblica, como bautistas reformados. Nosotros no creemos en un gobierno externo a la iglesia o un gobierno externo que gobierne varias iglesias. Creemos en el gobierno local de la iglesia, como lo que está establecido en la palabra del Señor. Esta autoridad es estrictamente local, mientras que el Papa pretende erróneamente tener una autoridad universal. También con respecto al error de la iglesia de Roma, Entonces, párrafo número 3 y párrafo número 4. Párrafo número 3, su perpetuidad. ¿Hasta cuándo estará presente por promesa del Señor Jesucristo la iglesia verdadera? Pero un entendimiento dentro de las iglesias verdaderas de iglesias menos puras, gravemente acercándose a la falsedad, e iglesias más puras. Y la identificación de quién es la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, y cómo ha ordenado el gobierno al interior de la iglesia. Muy bien, amados hermanos, bendiciones del Altísimo.